Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional. Bien, revisando eso. Esta es la clase número 7, si no me equivoco, no, la 6 del grupo B. Y vamos directo con eso, y el video queda bonito. Claro, que ahí, lo mando para abajo mejor. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar a cubrir otros aspectos que van a ser súper necesarios a la hora de programar en Python, en programar en general y en programar en Python en específico. En este caso, nosotros nos vamos a centrar ahora en ir complejizando algunos de los bloques de ejecución que hemos estado trabajando en el pasado. Por ejemplo, vamos a hacer primero en la RCO y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era el bloque if, porque dentro del bloque if hay estructuras que se van a repetir en otros tipos de bloques, en otros tipos de instrucciones, que son cuando nos pasemos a objetos que van a tener iteraciones o condicionales. Posteriormente vamos a ver lo que son vamos a entrar en las instrucciones que son relacionadas a los bucles o iteraciones o loops, como depende de cómo lo quieran llamar. Y en este caso vamos a ver las instrucciones que son el tipo, la instrucción while y la instrucción for. Todo esto después le vamos a dar un contexto, ya sea en el segundo bloque y en la clase del próximo jueves, para, por ejemplo, calcular números primos, para ir verificando lo que son los números primos y cosas así. Vamos a ir trabajando en eso. Una cosa importante, y voy a mandar esto para arriba para que no los bloquee, si te acuerdan del bloque if, básicamente el bloque if se escribía de la siguiente forma. Digamos, cuando tenemos un bloque de ejecución, un programa en Python, y este programa en Python viene haciendo muchas cosas, llega un momento donde se va a topar con un if. Si se acuerdan cómo se estructuraba un bloque de ejecución if o de instrucción if, aparte de requerir un condicional, que es una variable de tipo bool o tipo booleano, necesitamos escribir las cosas que iban a pasar si esto era verdadero dentro de un texto que estaba a una tabulación del if, ¿ya? Esto nosotros lo vamos a llamar bloques de ejecución, porque todo esto lo que está de aquí para atrás se ejecuta línea por línea. Cuando llegamos a este punto, el código va a tener que escoger, se ejecutar el bloque que está en el caso de la opción verdadero o ejecutar el caso si es que esta opción no se cumple y por lo tanto sería un else y se ejecuta esto que está acá. Entonces digamos que nuestro código en principio, cuando veíamos lo que hacía un if, teníamos dos tipos de opciones, o hacer saltar por acá si era verdadero y cuando terminaba, seguíamos en esta parte, con el bloque de ejecución que proseguía a toda la parte condicional, o el otro camino que podía darse es que nosotros veníamos con el bloque y si esto era falso, saltábamos de aquí a ejecutar lo que tenía acá y después caíamos a la, a la continuación de la ejecución. ¿Ya? Y esto que está acá nos va a servir para poder definir o entender de forma estructurada cómo nuestro código va a fluir, digamos, de esa forma. En el sentido que nosotros vamos a tener que el número de intentaciones o tabulaciones que hayan entre el inicio lo vamos a llamar por nivel 0, nivel 1, por ejemplo, nos va a ir indicando de que todo este grupo sería como un subbloque de ejecución, o un bloque de ejecución que vive solamente en el caso de que esto sea verdadero, y este es un bloque de ejecución que solamente vive si se cumple la condición para que el else se ejecute, o sea, que sea falso. Posteriormente, al terminar cualquiera de estos dos, vamos a saltar al bloque inicial. Entonces, eso nosotros lo vimos en un momento a nivel cuando definimos el if, pero no lo, no le dimos tanta vuelta porque ahora en esta clase de ahora lo vamos a ver con luz y detalle. Bien, entonces, si lo queremos ver, la misma estructura del if, pero con diagramas de flujo, para entender qué está pasando sin caernos en la estructura de Python en sí misma, nosotros tenemos lo que está pasando antes del bloque de ejecución if. O sea, esto sería lo que está acá. No sé si me va a funcionar aquí la otra vez. No me funcionaba mucho. A ver,
Ya. Entonces nosotros teníamos este punto, que en este caso corresponde a esto que está acá, lo que ocurre antes, perdón, lo que está aquí. Y posteriormente nosotros tenemos, cuando llegamos al if, tenemos que tomar una decisión. Si tomamos el camino del if siendo verdadero, tenemos que caer por acá y después, al terminar ese bloque de ejecución, volvemos al bloque después y lo mismo pasa con el otro caso. Aquí voy a preferir eh, claro, vamos a preferir usar los plumones mejor. Entonces, digamos, si lo queremos ver como flujo, venimos ejecutando lo que sea que está haciendo nuestro programa, que va a estar en un cierto nivel, en el nivel cero de tabulación. Piénsenlo acá, este es el nivel cero de tabulación. Al llegar al bloque if, lo que nos va a decir qué vive dentro de las distintas etapas del bloque if, ya sea el if o el else, va a ser lo que esté en el nivel uno de tabulación, y por lo tanto, si tomamos este camino, después terminamos en el bloque cero, y si tomamos el otro camino, el bloque else, al terminar lo que esté ejecutando esto, volvemos al nivel cero. Entonces piénsenlo como si ya han hecho cuántica, y lo más probable es que, no sé si lo han hecho cuántica, o han visto mecánica cuántica, algunas cositas, esto es muy parecido, o una analogía muy mala, pero analogía en sí, a lo que pasa, por ejemplo, cuando tiene un electrón en un átomo, que están en niveles atómicos, en niveles en orbitales electrónicos más arriba, y a medida que van perdiendo energía, caen al nivel de más baja energía. Con esto es parecido. Nosotros tenemos el nivel cero, que es el de más baja, que es el nivel donde está alineado todo nuestro código en el editor de texto, y a medida que vayamos subiendo, por niveles, debido a que hay un if, o un for, o un while, que lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, cuando se termine esto, tenemos que volver a ir cayendo niveles hacia abajo y terminar nuestro código en el nivel cero. Todo lo que vamos a ir subiendo, después lo tenemos que ir bajando. Y esto nos va a permitir entender lo que son los bloques de instrucción. Esto es una cosa importante porque nos permite ordenar de forma lógica el código, de tal manera que yo que programé el código lo puedo leer, lo entiendo porque lo programé, pero cualquier otra persona que lo lea va a poder volver a entenderlo y va a poder seguir mentalmente, a medida que tenga más experiencia en cómo leer el código sin necesidad de correrlo, van a poder entender cuál es el flujo, qué cosas, qué pasos están haciendo o qué vuelta está haciendo nuestro código, y saber identificar si hay algún tipo de error lógico, si queremos calcular algo, o podemos complementar el código haciéndolo mejor. Entonces, la idea básica de eso, y lo que nos permite ordenar el texto en nuestro código, son lo que se conocen los bloques de instrucción. Todos estos como cuadritos que están alineados a través de una tabulación son lo que nos permiten, voy a borrar son lo que nos permiten entender cómo es el flujo de las instrucciones en nuestro caso. Entonces aquí tenemos un bloque de instrucción que está ahí, otro bloque de instrucción que está ahí, otro bloque y otro bloque. ¿Ya? Entonces, cosa importante es que nos demos cuenta que cuando tengamos ese bloque de instrucción, recuerden que son secuencias de comandos que se ejecutan de forma continua, o sea, la primera línea del bloque de ejecución, la segunda línea del bloque de ejecución, etcétera, 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 hasta que se acaben las instrucciones que estén a la misma altura de tabulación. Y por otro lado, Python, desde el punto de vista práctico, identifica esos bloques de ejecución a través del nivel de tabulación. Tabulación cero, que es donde es la columna cero de nuestro editor de texto, y después la primera tabulación, etcétera, etcétera. ¿Qué significa tabulación en este punto de vista? Vamos a abrir el Visual Studio, el coding, perdón. De hecho, lo tenía cerrado. Vamos a ir al grupo B y lo vamos a ver directamente aquí. Eh, Ay, ¿por qué no me deja hacer Open with? Ah, ahí está. En la clase 6. Entonces,
ejecutar esto antes que... Vamos a ejecutar ese que está listo. Ya, entonces, por ejemplo, al nivel del if, vamos a ir haciendo ejemplos y ejemplos. Está muy chico la letra. Voy a borrar esto. Entonces, aquí nosotros mismos, el mismo editor, nos puede dar el nivel de bloque de ejecución, todo lo que esté en esta línea, el nivel cero, y todo lo que está acá es nivel uno. La cosa es que hay un bloque que funciona para ese if y el bloque que funciona para el else. ¿Ya? Si leemos este código, eh, antes de ejecutarlo, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. Python va a ir avanzando y dice print nivel cero antes del if, que es lo que imprimió. Después asignó el valor true a una variable que se llama bool. Después llegó un if. Le damos como argumento el valor de bool, que en este caso es true. Y como si este es nuestro condicional y al ser verdadero significa que va a ejecutar lo que está acá y no lo que está acá, lo que está en el else. Entonces va a imprimir nivel uno true, nivel uno true. Posteriormente se acaban las instrucciones porque solo tiene una línea. Este bloque solamente tiene una línea de instrucción. Vuelve a nivel cero y imprime print nivel cero después de él. Print nivel cero después de él. ¿Ya? Esto es lo que estaba pasando, era el ejemplo que les mostraba al inicio, por ejemplo, con esto que está acá, es la misma estructura. Simplemente que ahora lo escribimos en Python con instrucciones que tienen sentido para Python. ¿Ya? Nosotros podemos complementar esto sin ningún problema. Y lo que vamos a ver ahora es un caso un poquito más complicado sobre bloques de instrucciones. Porque no solamente un código va a poder tener un nivel o dos niveles, puede tener tantos niveles como sean necesarios, y entre más niveles es un poco más complicado leer el código, pero se lo van a topar de alguna forma, porque eso va a depender del estilo de programación que tenga la persona que está escribiendo el código. Entonces, vamos a entender este código que a propósito está escrito con varios niveles. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son, si alguien puede apuntar de forma rápida, cuáles son los distintos bloques de ejecución que existen en este código? Entonces, podríamos, alguno de ustedes que me diga, ya, si empezamos a leer de arriba para abajo, ¿dónde está el primer nivel, el primer bloque de ejecución? ¿En qué parte del código va a ejecutar algo como un grupo de instrucciones de forma secuencial? Entonces, aquí en este caso, ah, el primer bloque, básicamente, aquí se lo voy a, sería hasta acá, el print. Todo esto se ejecuta. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al if, vamos a empezar a seleccionar grupos de instrucciones. Ya no pasa de todo el código. ¿Ya? Entonces tenemos este if, tenemos un bloque de instrucciones. Después, cuando entremos al if, vamos a tener otro bloque de instrucción, básicamente que sería de aquí hasta acá, pasando por otro if, que tienen subbloques de instrucción entre medio. Entonces digamos que esto sería un bloque, pero se subdivide en esos otros subbloques, de que una instrucción partiría aquí, entra al if, después salta al final, o viene aquí, si se cumple el else, salta al final, y después cuando llegue acá, nos damos cuenta de que el else también tiene su propio grupo de instrucciones que está subdividido en otros grupos que dependen si son verdaderos o falsos, dependiendo de lo que le estemos dando. Y por último, lo que continuaría el bloque de instrucción que estaba acá. ¿Ya? Entonces ahí nosotros estamos identificando de forma rápida que debido a la existencia de los if, vamos a tener grupos de instrucciones que se ejecutan de forma secuencial y que van a estar separados o delimitados a través de cuánto if, else o sub-if, digamos, para llamarlo así, existen en nuestro código. Ahora bien, aparte de ese nivel, es el color rojo mejor. La otra pregunta sería saber, lo que nos podríamos hacer sería, ¿cuántos niveles de profundidad o tabulaciones existen en este código? Primero que nada, siempre vamos a tener el nivel cero, o la columna cero de nuestro editor de texto. Y aquí nos damos cuenta de que aparte del nivel cero, existe el nivel 1, nivel cero, existe el nivel 1, que es donde están alineados todos los que pertenecen al if o al else. Y después tenemos el nivel 2,
que serían todos los que están alineados con los if o else que están dentro de algún if o del otro else. Entonces tendríamos el nivel 1 y nivel 2. ¿Ya? Esto va a tener un punto en especial. Y esto, ya. Y esto va a ser importante ya que en algunos editores de texto, por ejemplo el Codium, automáticamente el código les va a delinear el, le va a delinear la tabulación, porque le va a poner una línea diciendo, mira, ese if está en la misma línea que este else. Por lo tanto, este if, su compañero va a ser el else. Pero si tenemos este if, es distinto si yo este if lo bajo, porque estaría haciendo otro tipo de instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las tabulaciones les va a ser importante. Ahora, como les digo, el, en Codium, en VS Codium, ustedes tienen este nivel bastante bien definido, porque una línea se los marca de forma normal. En otros editores de texto, por ejemplo, si estuviéramos usando bueno, vamos a ir a la carpeta para poder escribirlo acá. Si estamos usando, por ejemplo, vamos a abrir la terminal. Estamos usando, por ejemplo, Jupyter. Se puede abrir Jupyter aquí. Jupyter o Jupyter Labs o lo que sea. No, es Jupyter. Nos vamos a dar cuenta que este editor, en principio, si recuerdo bien, no nos delimita, no nos dice, no nos pone la rayita indicándonos que existe el nivel 0 o nivel 1. Este es el 6. Por ejemplo, vamos a abrir el mismo archivo. Si se dan cuenta, aquí no tenemos ninguna rayita que nos limita o que nos indica como una guía visual dónde están las tabulaciones. Y eso les va a pasar con varios códigos, no solamente con, o sea, con varios editores de texto, no solamente con JupyterLab o VS Code, porque eso es parte del día a día. Les toca algunos códigos funcionan, otros no. A ver, vamos a cerrar esto para que abramos un editor más normal. Eh, por ejemplo, vamos a abrir el prueba.py. Punto .py. A ver, ahí está. Ya, si se acuerdan, este es un código que teníamos antiguo. Que habíamos hecho un caso muy básico. Entonces vamos a cambiarlo. Imagínense que nosotros queremos incluir un if. A ver. Imagínense que queremos hacer una condición, que si A sea mayor que 3, que imprima esta condición. Entonces, ya por la estructura del if, nosotros necesitamos que exista una tabulación. ¿Ya? Y aquí vamos a tener dos tipos de posibles tabulaciones. Las tabulaciones que son con el teclado, la tecla tab les va a introducir un carácter que se llama tabulación, que les da un espacio en blanco, pero formalmente es un carácter. O generar tabulaciones utilizando espacios. ¿Cuál es la gracia entre uno y otro? Es que ustedes pueden más o menos jugar por el formato, ya que vamos a escribir nuestro código acá, digamos que si if es else, si else, imprime esto que está acá, que da lo mismo. ¿Ya? Vamos a quitar esto del B porque no interesa y nosotros queremos introducir A como un float input. Va, input. Ya, por ejemplo, tenemos ese código y lo vamos a ejecutar acá. Vamos a ver una terminal. Ahí tenemos Python. Creo que era prueba 2.py.
Aquí me dice, bueno, no sé si alcanza a ver, ahí dice, me está pidiendo que le introduzca un número. Le va a introducir el número 2 por ejemplo. Y aquí nos dice, esta línea la edité con Jupyter, que era lo que básicamente nosotros teníamos acá, con esta edición. Ya. Si yo introduzco el 3 me va a decir el, esta línea la edité con Jupyter y por qué me apareció el... Ah, porque es mayor, o igual. Ahí sí. Ahí me he puesto mayor. Ya, ahora, si le pongo 3 ahora dice el valor de pi es 3 por ejemplo. Esto es un código que no tiene mucho sentido, pero simplemente estamos ilustrando cómo los bloques de ejecución aparecen en un código en específico. Cosas que les comentaba sobre el formato. Yo aquí tengo ese formato y se ve bien. Tiene un salto que es claro, pero dependiendo del editor y cómo esté preconfigurado, ustedes van a poder cambiar a cuánto se refiere. Eh, ¿Dónde está eso? No, no está aquí. ¿A cuánto se refiere el salto en sí? A ver si está aquí, no. Acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo con 8 y... Ah, no, acá no. ¿Dónde está? No. A ver, de nuevo. Preferencias. Claro, ahí está. Ya. Por ejemplo, esto, a ver. Ahí. Ya. Vamos a abrirlo así. Ya. Imagínense que tengo esta tabulación así. Tengo este formato, se ve bonito. Este código se ve bonito así. Pero yo no lo quiero editar con eso porque estoy trabajando en una máquina eh, que no tengo interfaz gráfica para abrir ese editor en sí, lo tengo que editar en el editor Nano. Entonces será prueba 3 prueba 2 perdón. Si se dan cuenta, acá el tamaño de la tabulación me aparece como por espacios, en vez de aparecerme con una tabulación en sí. Si yo aprieto el botón de tabulación, me da un salto mucho más grande que como está originalmente puesto. Entonces, esto es un punto importante, ya que Python va a identificar como tabulación lo que encuentre primero y lo que define el nivel. O sea, si yo tengo tabulaciones de distintos anchos, no va a entender que este espacio significa la tabulación de ese. Ya que primero va a agarrar la primera tabulación y dice que si la línea empieza acá, todas las otras tabulaciones, primeras tabulaciones, tienen que estar a la misma altura. Y eso puede ser un problema si es que ustedes están trabajando con un editor de texto y tienen mezcla entre lo que es el carácter tabulación y rellenar con espacios en blanco para hacer el ancho, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, ¿ya? Lo guardé, me salgo acá. Y ahora vuelvo a abrir como mi editor gráfico y aquí me salen los dos con el mismo
si se dan cuenta, con la misma altura. Pero aquí Python se va a confundir porque aquí tenemos un carácter tabulación y se nota porque si yo muevo las flechas en mi teclado, salto, mientras que acá yo tengo una tabulación hecha con espacios en blanco agregándolo a mano. El código aquí se va a confundir y vamos a preguntarle a Python a ver qué nos dice. Esto esto tiene que ser con más, tiene que ser un caso más ambiguo, perdón. Ya, vamos a agregar ese y vamos a agregar otra línea. Ya, le voy a decir que haga eso y en este que está acá, va a rellenar con una tabulación y voy a poner fin, simplemente para. Si se dan cuenta acá, que aquí no se ve porque está maximizado. Aquí me está dando lo que me refiero cuando que tengan que tener cuidado con sus editores cuando trabajen, porque aquí me está diciendo que la indentación no corresponde a ninguno de los otros niveles de indentación. Eso básicamente está diciendo que lo que nosotros aquí vemos tan bonito con una línea delimitada, gracias al editor, si ustedes trabajan entre distintos editores de texto y simplemente quieren que se vea bonito y agregan o espacios en blanco o tabulaciones con la tecla Tab, pueden incurrir a que su código no haga lo que ustedes quieran, porque puede estar confundiendo un nivel con otro. Ya, por ejemplo, en el caso anterior, un poco para después, y después pasamos al nivel complicado y después nos vamos a los casos if, for y while, ¿no? Imagínense que aquí complementamos otra instrucción. Aquí le ponemos otra instrucción a nuestro print nivel, nivel 1. Aquí le ponemos true, instrucción 1. Y aquí le ponemos instrucción 0. Hacemos lo mismo. Y aquí agregamos instrucción. Simplemente aquí estamos básicamente enumerando las líneas que hay en mi código. Simplemente ahora mi bloque de instrucción, que está cuando bool es verdadero, son dos líneas. La instrucción 0 y la instrucción 1, por eso se imprimen acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo alguien se podría confundir? Imagínense que yo en este nivel había introducido otro if. Le voy a poner bool 2. ¿Ya? Y bool 2 le vamos a dar otro valor. A este le vamos a decir false. Simplemente porque, o true. Ya, para no complicar. Entonces imagínense que yo pongo acá otro if con sus propios niveles. Yo lo introduje. Y este sería nivel 2, true, instrucción 0 y nivel 1. Y eso está allá. Entonces si lo ejecuto, mi código en este caso imprimiría nivel 0, nivel 1, nivel 1, nivel 2, porque básicamente está recorriendo esto que está acá y después sigue para acá y cuando termina con la instrucción 1 pasa a la parte final, al nivel 0, que es lo que está acá. Nivel 0 después del if. Estamos todos bien. ¿Dónde se hace importante lo de los bloques? Imagínense que alguien se equivocó y sin querer lo puso así. ¿Qué va a estar pasando con nuestro código? Nuestro código va a ejecutar el primer if, es verdadero, pasa a los print, vuelve al if, segundo bool, el bool 2 es verdadero, ejecuta la primera línea y después se acabó lo del if y vuelve a la línea 2. O sea, vuelve al nivel 1 para imprimir nivel 2, true, lo que sea. Entonces imagínense que alguien lo ejecuta y básicamente nos está dando el mismo resultado final a nivel de impresiones que el caso anterior.
Pero esencialmente lo que está pasando acá es que esta línea que está acá, el print nivel 2, true, instrucción 1, se está imprimiendo independiente de que bool 2 sea verdadero o falso. Entonces, una de las cosas que encarecidamente van a tener que tener cuidado, especialmente en los talleres o eventualmente en sus casos cuando necesiten usar Python para la tesis o algún cálculo, es tomar en cuenta que Python ahora solo imprime nivel 2, a pesar de que el nivel 2 no se debería ejecutar, porque aquí está, al ser falso, ninguna de estos dos debería ejecutarse, entonces si lo vuelvo al bloque que corresponde, nos da lo que queríamos. Ya, entonces, Python en sí tiene esta cosa de las tabulaciones, que sirve para ordenar los bloques de ejecución. Otros lenguajes de programación, por ejemplo C, Fortran, Basic o lo que sea, tienen otras formas de ordenar sus códigos. C, por ejemplo, utiliza llaves para ir ordenando cuáles son los bloques de ejecución con respecto al otro. Las tabulaciones le da lo mismo. Entonces uno puede tener un código muy desordenado, pero si es consistente con las llaves que abren y cierran, uno sabe dónde se va a ejecutar el código necesario. Fortran tiene una filosofía de poner begin algo o end algo para indicar cuándo comienza y cuándo termina. Y eso, desde el punto de vista de bloques de ejecución, son exactamente igual a los de Python, simplemente que a Python le gustan las tabulaciones. ¿Qué significa eso? De que si ustedes son por naturaleza más desordenados, o sea, escriben las cosas pero no van pensando bien cómo el flujo del código, se les va a hacer más complicado entender lo de los bloques de ejecución. Si son súper ordenados para programar, les va a costar menos, pero no es una cosa que es per se mala, sino que simplemente van a tener que practicar esto para que les salga con más nivel. Ya. Entonces, vamos a hacer un caso más complicado. Miren, tengo este caso que está acá. Vamos a poner full screen mejor. Tengo este caso que está acá, que tengo dos bool 1 y bool 2. Y podemos ver a priori lo que está pasando acá. Tenemos un if dentro de un if. Dentro de ese if también hay un else. Y también tenemos el bloque else del nivel que está en el nivel 0, que tiene a su vez sus ifs y sus elses. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a tener nivel 0 antes del if, nivel 1 antes, 2, 1, true después, etcétera, etcétera. Y dependiendo de si nosotros ponemos verdadero o falso, ustedes van a poder seguir el flujo de qué se está ejecutando y qué no en este código que es un poquito más complicado. Si yo pusiera un tercer nivel, o sea, digamos que este if a su vez tiene otro if y otro else, y lo mismo este else tiene otro if y otro else, etcétera, 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 el código sería cada vez más difícil de visualizar qué está pasando porque hay muchas opciones. Y es básicamente esto que está acá, aunque se ve complicado, es cómo uno hace un código que puede tomar distintas decisiones dependiendo del contexto que se está trabajando. O sea, cuando ustedes vayan a calcular, por ejemplo, en el taller anterior que tuvieron que calcular el área del triángulo, por ejemplo, algunos trataron de introducir la condición si es que los puntos, si las pendientes eran todas cero, que el área diese inmediatamente cero, que no calculase nada, ya que tenían todo que estaba alineado, o que si las dos pendientes fueran del mismo valor, no tenían un triángulo donde, a cuál calcularle el área, ustedes ponían una condición para hacer el cálculo más rápido. Este tipo de condicionales les va a servir para tomar decisiones. Puede tomar una decisión de que se están calculando una raíz cuadrada y se dan cuenta que a lo que le están calculando en la raíz cuadrada es negativa, que les va a dar un número complejo per se, van a poder tomar decisiones e indicar, o escribir en pantalla, atención, estamos calculando el número de la raíz cuadrada, un número negativo, o tomar decisiones para que utilice variable compleja y haga utilidad de las herramientas que ustedes están aprendiendo en los cursos de métodos matemáticos, como integral de camino en variable compleja o derivar ecuaciones diferenciales parciales en variable compleja, etcétera, 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 que son más complicadas de programar que en variable real, pero sí van a poder hacer que su código se comporte distinto dependiendo del caso.
Y eso a medida que vayan agregando más niveles de if. Bien, entonces, independiente del if, ahora vamos a ir complementando a algo un poquito más complicado. Bueno, a algunos de ustedes lo va a agarrar al vuelo de una, a otros les va a costar un poquito más, pero es cosa de practicar. Que vamos a integrar ahora en la materia lo que son las iteraciones, también llamamos bucles o loops. Iteraciones, básicamente, es repetir una tarea muchas veces hasta que me quede sin elementos sobre el cual repetir esa tarea, mientras que los bucles y los loops son repetir una tarea hasta que se cumpla una condición. Básicamente, si queremos entender estos dos objetos con un diagrama de flujo, este diagrama de flujo básicamente nos va a decir, bueno, venimos de anteriormente estaban ejecutando otras instrucciones y llegamos a un momento donde llegamos al bucle. El bucle tiene una cierta condición. Si esa condición se cumple o no se cumple, nuestro código va a realizar una tarea en específico. Si la condición del bucle se cumple, eso quiere decir que se va a ejecutar un cierto bloque que es inherente a esta condición de bucle. Y posteriormente, cuando se termine ese bucle, en vez de continuar con la ejecución, va a repetir desde el inicio ese bloque. Va a estar, repite, 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 hasta que ya la condición de bucle no se cumple, por lo tanto no se ejecuta lo que está acá, continúa con el resto del código. Esto en principio es lo que en el taller se les pedía en pseudocódigo, tratar de explicar para calcular el promedio de una lista. Usualmente calcular el promedio de una lista es agarrar el primer elemento, sumarlo a una cierta cantidad, el segundo elemento, sumarlo a esa cantidad, sumarlo, hasta que uno tiene la suma total de todos los elementos. Y por otro lado, también ir contando cuántos elementos hay en esa lista para poder hacer la suma total partido por el número de elementos. Eso, en principio, es un plus, porque el computador no sabe agarrar todos los números de uno y sumarlos, sino que tienes que tomar el primero, tomar el segundo, tomar el tercero, tomar el cuarto, tomar el quinto, hasta llegar hasta el último elemento y hacer el cálculo. Esto en principio, y ahora me acordé que en la clase en el grupo A vimos un caso muy particular. Esto es cuando, no, lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos el bloque while, pero piensen de que estas condiciones de bucle se van a ir cumpliendo y es básicamente cómo funcionaban también, sin necesidad de programar en Python, las calculadoras mecánicas. Las calculadoras mecánicas, que es una representación mucho más material de lo que sería un bucle, cuando está haciendo un proceso de suma, resta, división y multiplicación, existe un proceso de ir sumando dependiendo de la cantidad. Por ejemplo, a la mayoría de ustedes eh, les tocó aprender en el colegio o algo así, si tenían una multiplicación, 225, ya, lo que sea, 8, 9, por 13, existe un algoritmo para multiplicar esto a mano, que básicamente es ir multiplicando el primer dígito por después el segundo, moverlo uno para el lado y después ir sumando. Acá ese es el algoritmo global, pero hay una parte que es iterativa, que es cuando tienen que ir haciendo una multiplicación del 3 con el 9, del 3 con el 8, del 3 con el 7, del 3 con el 5, del 3 con el 2, del 3 con el 2. Cuando se acaban con el último, pasan a la siguiente, y ahora básicamente multiplicar 10 por todas estas cosas, te sale el 1 por el 9, el 1 por el 8, el 1 por el 7, el 1 por el 5, el 1 por el 2, el 1 por el 2. Ahí teníamos otra iteración, porque teníamos que ir atacando cada uno por separado y después hacer la suma elemento a elemento. Y si nos pasamos sobre 10, teníamos que agregar uno al lado. Esa era la forma que ustedes aprendieron a multiplicar de forma algorítmica en el colegio. Y básicamente ustedes, sin cuestionárselo mucho, estaban haciendo iteraciones, porque tenían que ir recorriendo todos estos números de una forma secuencial para poder hacer la multiplicación. Lo mismo va a pasar con la división, con la suma, con la resta, etcétera, etcétera. Ahora ustedes, si les doy ese número, tal vez van y agarran la calculadora y lo hacen con la calculadora. Pero si no tienen calculadora, podría ser una buena opción recordar cómo multiplicar y sumar así. Ya, entonces, la instrucción while, vamos a partir con la primera, que es nos permite hacer bloques o sea, bucles, pero solo se ejecutan si se cumple una condición lógica. Es como un if, pero repetitivo. El caso más sencillo
que tenemos aquí un ejemplo muy directo, es que, por ejemplo, yo tengo una variable que dice a igual 0, ¿ya? O sea que a le asigno el valor 0. While, que significa en inglés mientras, entonces quiere decir, mientras esta condición sea verdadera, ejecuto todo lo que esté en el nivel 1 de mi bloque de ejecución, que significa hacer el print y ese igual a a más 1. Y después se sale, ¿ya? Eso es lo que hace el código. Entonces vamos a ir ejecutándolo nosotros mentalmente. A igual 0, ya aparte tenemos que el valor de a es 0. Mientras a es menor que 10, 0 es menor que 10, sí, entonces ejecutamos lo que está acá. Vamos a imprimir el valor de a es, hasta este entonces nosotros tenemos que a vale 0, entonces el valor de a es 0, condición 0 menor que 10, entonces esto nos va a dar un verdadero. Y después a le sumamos el valor que tiene a más 1. O sea, a le asignamos un nuevo valor que es el valor que tiene a 0 más 1. Y por lo tanto ahora en este punto a vale 1. Como es la instrucción while vuelve al inicio y se pregunta de nuevo si se cumple esa condición. Ahora a vale 1. 1 es menor que 10. Sí, entonces repito la instrucción. Vuelvo a imprimir el valor de a es 1, la condición es, y después aquí voy a sumar más 1, entonces voy a tener 2. Vuelvo de nuevo al inicio. 2 es menor que 10. Sí, vuelvo. Y vamos a llegar a un momento donde estemos con el 9. Cuando a valga 9, más 1, 10. Y va a llegar acá y se va a preguntar, ¿10 es menor que 10? No. No se ejecuta el bloque y me salgo del while, perdón, y vuelvo aquí donde dice print el último a. Entonces, importante acá que esa condición es una condición que se va a estar constantemente evaluando para ver si se cumple o no se cumple. Y eso va a ser súper importante porque les va a ayudar a hacer hartas cositas. Por ejemplo, vamos para allá. Aquí tengo el mismo caso. Ahí lo podemos ver ejecutado. Nos damos cuenta que el primer paso, la primera vez que se imprime, dice el valor de a vale 0, condición a menor que 10 true, después valía 1, después valía 2, después valía 9, y después teníamos la condición de a menos 10 true, y después cuando a obtuvo el valor de 10, que es acá, ya no se cumplió y se salió. El último valor de a es 10. Cosa importante a considerar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras instrucciones? No es lo mismo imprimir primero y después sumarle más 1 que hacer el caso contrario. ¿Por qué? Porque la condición la terminaría un poco antes. Estaríamos imprimiendo todos desfasados en un más 1. O sea, si yo hiciese el cambio, si se dan cuenta, partiríamos con el 1, 2, 3, 4, en vez de partir de 0, porque partimos sumándole un más 1. Y cuando llegamos a la condición, cuando esto vale 10, cuando se evalúe, en este caso, se pregunte, ya nos va a dar falso. Ya, entonces una cosa importante con el while es ¿qué va a pasar acá? Importante con la condición del while es que nuestro código, o que la condición que le pongamos al while, nos aseguremos de que eventualmente se va a cumplir, o que se cumpla en algún tiempo razonable. Por ejemplo, este es un código hecho a propósito, donde yo parto con a igual 0 y mi condición de while es a mayor que menos 1. Entonces, ¿es 0 mayor que menos 1? Sí, entonces voy a imprimir, saca, el valor de a vale lo mismo y a igual a más 1. Entonces ahora el a vale 1. ¿Es 1 mayor que menos 1? Sí. ¿Es 2 mayor que menos 1? Sí. Vamos a 20.000 millones. ¿Es mayor que menos 1? Sí. Y lo que estamos haciendo aquí es tener lo que se denomina un bucle infinito o un loop infinito, que básicamente le estamos dando la instrucción a nuestro programa de nunca terminar, porque se va a quedar calculando, porque la máquina no es que esté pensando que está dándose vueltas sobre lo mismo, sino que simplemente va a calcular. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este bucle infinito y le pregunto a mi código que se ejecute.
Y como vemos, simplemente calcula sin parar. Y si lo dejamos ahí, va a seguir hasta ya sea o que se acabe la memoria, si es que requiere memoria lo que estamos calculando, o que básicamente se corte la luz o lo que sea. Pero en principio, desde el punto de vista lógico, nuestro código no está, no está parando, porque la condición necesaria para que el while se detenga es, ahí se lo detuvo, aborté la ejecución, es que pasa con eso, que no se cumple esa la condición del while. ¿Qué cosa es lo importante? Por eso me acordé de lo de las máquinas de calcular antiguas. Especialmente porque el algoritmo que ustedes le enseñaron en el colegio para dividir números falla cuando dividen por cero. Básicamente ustedes ya saben si dividir por cero no se puede, porque lo tienen internalizado. Una calculadora mecánica, cuando ustedes le dicen divide por cero, va a ejecutar el mismo algoritmo que ejecuta siempre y va a empezar a hacer el cálculo, pero la cosa es que división por cero nunca llega a la última condición, que es encontrar el número que multiplicado por ese número nos da el original, el que queremos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una calculadora que está con valor dividiendo por cero. Ahí está poniendo 1, ahí está sumando, o está, no, está con instrucción, ahí va a dividir. Entonces, básicamente la calculadora calcula y se vuelve loca, básicamente. Y básicamente son los números que está. Y eso ocurría con las calculadoras, las primeras calculadoras que se dan cuenta que se dividía por cero por error, se quedaba la máquina y no paraba. Y después, posteriormente, ya se empezaron a indicar de que si existían divisiones por cero, la máquina mandaba un error para no estar calculando sin parar. Entonces, ese es un caso. Hay otras que son un poquito más elaboradas en el cálculo, tal vez esta que está acá. A ver, vamos a ver. Ya explico toda la cosa. División por cero. Ya empezó a dividir por cero. Claro, y si se dan cuenta que está importante que el número que deberíamos multiplicar va creciendo, va creciendo, va creciendo y no va. No sé si aquí tiene una. Bueno, habría que entender bien cómo funciona esta máquina, pero me da la impresión que estas son las unidades, decenas, centésimas, etcétera, 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 para poder escribir multiplicación de números. Porque antes ya no eran 10 teclas como usamos ahora con las calculadoras digitales. Entonces, imagínense que antes tener una calculadora que quedaba vuelta loca cuando se dividía por cero era un problema complicado. Especialmente si están calculando, quieren mandar el hombre a la luna o lo que sea, no les puede pasar eso. Entonces, ahora, ya con eso, un poquito con esa advertencia de que tenemos que asegurarnos que nuestro while no se vaya, que sí se vaya a cumplir esa condición, vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos, 10 minutos, que es, escriban esta fórmula en Python, para decir, y utilizando la instrucción while, de escribir un código que sume del 1 al 100 y que básicamente se ve representado por esta fórmula matemática. Para que verifiquen que el resultado está correcto, le debería dar 5050. Importante, porque eso ya me acuerdo. Bueno, voy a pausar aquí porque el ejercicio no necesitamos estar grabando toda esta parte. Entonces ahí tenemos el código. Entonces, si yo ejecuto este código, nos vamos a dar cuenta de algo. Tenemos un error. Importante en todo lenguaje es saber identificar cuál es el error y saber corregirlo. Entonces, esta es una parte importante que mucha gente a veces se lo salta porque empieza simplemente a tratar
de pasar la pared a punta de golpe, pero el código le está diciendo dónde está el error. Entonces, digamos, aquí nos está diciendo algo con la línea 4 que dice n total igual a n total más k. ¿Y qué nos está diciendo el error? Nos dice error de nombre, nos dice que el nombre n total no está definido. Entonces aquí nosotros estábamos tratando de sumar a n total un valor que no sabe Python cuál es, porque nunca ha tenido un valor la variable n total. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta de que el primer error que aquí introdujimos fue que no sabemos de dónde partimos. Entonces, si n total no ha sumado ningún número, su valor por defecto debería ser 0. Entonces, n total igual 0. Entonces, ahora vamos a sumar. Y aquí me da que el valor de la suma es 49,50. Entonces, no es el resultado que nosotros queremos porque yo ya les dije que el valor debería ser 5.050. Entonces, ¿qué está pasando acá? Es que tenemos que ver qué le está sucediendo a nuestros valores. Entonces, vamos a hacer aquí una impresión. Vamos a imprimir después de n total. Y esto es muy útil que ustedes utilicen l- la instrucción print para poder saber cómo se está comportando su código. Entonces vamos a imprimir n total y vamos a imprimir el valor de k que tenga en el momento. ¿Ya? Entonces ahora ejecuto y me doy cuenta que empieza a imprimir cuando n total vale 1, es cuando le sumo k1, vale 3 porque le sumo 2, vale 6 porque le sumo 3, vale 10 porque le sumé 4, vale 15 porque le sumé 5, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y cuando llegamos al final, nos damos cuenta que en realidad no estamos sumando el cienavo número, no estamos sumando el valor k igual a 100, ¿no? Porque nosotros pusimos una condición que es cuando k sea menor que 100. Y claro, cuando k es 100, 100 no es menor que 100, desde el punto de vista lógico, entonces aquí lo podríamos arreglar poniendo un menor igual. Entonces, si ahora hacemos el cálculo nuevo, aquí ya llegamos al final, nos dice que la suma es 5.050. Y este sería un código que hace lo que tenemos acá arriba, sumar de 1 a 100. Ahora nosotros podríamos generalizarlo, decirle, ya yo quiero sumar al máximo, el n, no, voy a poner número tope. Ahora, tope, o n tope. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo intercambiarlo con una variable, básicamente estoy haciendo lo mismo, pero ahora yo tengo la particularidad de que podría sumar distintos valores del 1 al valor que se me dé la gana y ver cómo funciona. Podría ver cuánto vale al 1000, me sale ese valor, eh, 500.500. Voy a quitar este del que imprime el n total porque no nos interesa este punto. Ya sabemos que nuestro código funciona, lo vamos a comentar. Y ahí tenemos que nuestro código nos da, si ponemos 1000, si ponemos 10.000, si ponemos 100.000, si ponemos 1.000.000, si ponemos 10 millones, ya se tarda un poquito más porque tiene que sumar más números. Y si tenemos que sumar 100 millones y más o menos, ¿son 1.000 millones? No, son 100 millones, antes era 10 millones. Y esto más o menos debe tardar como 30 segundos. Más o menos era lo que veíamos en la clase anterior, el grupo A, o 13 segundos, algo así. Y aquí podemos ver el contador de tiempo, está sumando hasta 100 millones, desde el 1 hasta el 100 millones, y ahí van a poder ver cuánto es el valor. Claramente esta es la forma, ahí terminó, casi con 20 segundos. Y son un montón de ceros y un montón de números. Ya, pero bueno, ¿qué es lo importante? Aquí el código no está usando el truco de Gauss, que es la fórmula reducida para este cálculo. Está haciendo el cálculo a la gusto como hubieran hecho los compañeros de Gauss cuando les mandaron a hacer la tarea de sumar del 1 al 100. Simplemente empezar como maquinita, 1 más 2 más 3 más 4 y no hacer el truco. Claramente esto que nosotros estamos haciendo aquí para una suma se podría haber hecho mucho más rápido utilizando la fórmula, que n por n menos 1 partido por 2 o algo así, más o menos. Y
y que el cálculo se hubiera salido más corto. Pero ustedes, esta cosa esencial que está aquí, esta iteración que voy sumando uno más uno, es la misma, o en ciertos aspectos se parece mucho al proceso cuando tienen que hacer generar una integral. Entonces, cuando ustedes integran una función, básicamente la pueden integrar de forma analítica, pero si la función no tiene una forma analítica bonita y no la quieren andar programando, deberían ir sumando o calculando el área bajo de la curva a pequeños pedacitos. Y pequeños pedacitos significa ir tirando porque cada pedacito en este caso estaría asociado con esa variable que está acá. Pero en este caso sería la variable del pedacito de área que está debajo de la curva. O sea que estamos haciendo la integral con una suma de áreas. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando lleguemos a la parte de cálculo, cuando revisemos el cálculo y el teorema fundamental del cálculo desde el punto de vista numérico, pero para que lo tomen en consideración que las iteraciones no son objetos que no se puedan considerar de forma fácil. Ya, ahora vamos a terminar porque nos queda poquito, en 15 minutos. Vamos a introducir la instrucción for. La instrucción for, que es otra forma de iteración, es una iteración que puede ser un poquito más sencilla de visualizar, pero tiene la misma estructura que toda la otra estructura que hemos estado viendo. Tenemos un bloque de instrucción, que es lo que ocurre en nuestro programa antes de que lleguemos al for. Llegamos al for, que significa, en inglés, for significa para de, no de parar, sino de para un objeto. Entonces, esto que dice for j in lista, esto quiere decir para j en lista, donde lista es una lista de objetos. Entonces, lo que va a hacer el for es agarrar el primer elemento de esa lista y hacer algo con ella. Después, cuando se termine el bloque de instrucción, vuelve al inicio, toma el segundo elemento de la lista, hace algo, tercer elemento de la lista, hasta que se quede sin elemento, la lista. Y de ahí se sale. Y vuelve con el bloque de instrucción final. Ya, entonces, en ese sentido, el for, a diferencia del while, no tiene la trampa de que se van a quedar pegados infinitamente, a menos que tengan una lista de tamaño infinito, pero el computador eso no se lo va a aguantar porque no va a tener memoria para almacenar tantos datos. Pero funciona de la forma que les digo. Tenemos un for, un objeto que va a estar siendo evaluado, que son los elementos que están dentro de una lista de números, o un objeto que es iterable, y posteriormente, a medida que queden elementos en este objeto, en lista, este bloque se va a estar ejecutando sin parar hasta que se queden sin elementos y de ahí sale. Se termina. Tiene un inicio y un fin. El primer elemento y el último elemento de la lista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde una lista, nosotros estamos poniendo elementos estamos poniendo elementos, cadenas de caracteres. Tenemos aquí una lista de Pokémon y pusimos una lista que tenemos un primer elemento que se llama Pikachu, el segundo elemento que se llama Eevee, el tercero Bulbasaur, Charmander, etcétera, etcétera, pues la podemos hacer más larga. Y aquí estamos haciendo un ejemplo de un for. Entonces, for, una variable, que nosotros la definimos acá porque va a ir tomando los nombres de cada uno de los elementos de la lista. Entonces, yo tengo una variable que se llama Pokémon en lista Pokémon existe porque la definimos recién, quedamos con todos esos aspectos delante. Y lo que va a hacer este código es imprimir, tengo A y el nombre de la variable que está acá, que va a estar referenciando al elemento primero, al elemento segundo, al elemento tercero, cuarto, quinto, etc. Entonces vamos a hacer un ejemplo súper rápido para probarlo en nuestro código de cómo funciona el for. Y vamos adelante, no, para atrás en este caso, porque lo puse al final. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi código. Lista de Pokémones, tengo mis Pokémones ahí. Vamos a ver ahí para que se vea. Y se lo ejecuto. Aquí tengo que for p. Yo no le puse Pokémones porque era muy largo, le di una variable, un nombre p. Pero siempre lo que esté acá, después del for, entre el for y el in, va a ser una variable que va a estar adquiriendo los valores que estén dentro de la lista. Entonces, en este caso, si lo ejecuto, ahí yo tengo lo que estaba haciendo mi código. Imprimir, tengo A y después el nombre, o sea, el valor que tenga la variable P. Entonces tengo a Pikachu porque es el primer elemento de mi lista y el segundo elemento de mi lista, vuelvo a hacer y termina con Agumon que está al final del último. Aquí podríamos agregar otro más, un par más, que no me acuerdo, la clase anterior me dieron varios nombres, pero
Nombres de Pokémon. ¿Quién te lo veis? Mew. A ver, otro más. ¿Cuál? ¿Cómo se escribe eso? A ver, entonces ahora sí agregué dos más y si lo ejecuto, tengo a Mewtwo, tengo a Squirtle. Ya sé. Entre más larga la lista, más veces se ejecuta la instrucción que está dentro del for. Y eso es importante para que lo tengan en consideración. Entonces, ahora bien, si la lista que tenemos la cambiamos de lista de Pokémones que tenían texto dentro a listas que contengan números, por ejemplo, una lista de números que tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, podemos hacer instrucciones donde, por ejemplo, yo quiero imprimir el cuadrado de cada uno de esos números. Entonces, aquí yo estoy diciendo para num en lista de números, eso quiere decir que num va a agarrar el valor 1 o el valor 2 o el valor 3, dependiendo de cuántas veces haya iterado, y en cada uno de los casos va a imprimir el valor que tenga la variable num en ese momento al cuadrado. Entonces, en el mismo caso, pero en vez de usar Pokémon, simplemente estamos agregando números. Entonces, si ejecuto, aquí yo le agregué, cambié un poquito la instrucción, puse para n en lista de números, y imprime n y el n cuadrado, para que lo puedan ver. Y aquí me sale que los números son lo que va imprimiendo para la primera iteración: 1, 1 al cuadrado 1, 2, 2 al cuadrado 4, 3, 3 al cuadrado 9, 4, 4 al cuadrado 16, 5, etcétera, 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 hasta que llega a 10 y vale 100. Pero igual que antes, yo puedo agregar un número donde sea. Podríamos agregar el número 54 y agregar el número -13, por ejemplo, a mi lista de números, y mientras haya elementos en la lista, lo va a ir ejecutando. Y aquí tenemos los valores. 1, lo que sea, 5, 25, 54, 2916, -13, 169, después volvemos al 7, a lo que teníamos. Y eso va a ser súper útil porque esto nos va a permitir empezar a hacer tareas matemáticas, como por ejemplo sumar, calcular el promedio, calcular una desviación estándar, una lista de números, etcétera, 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 que son tareas que como científicos vamos a estar haciendo, especialmente si ustedes tienen que hacer reducción y estudio estadístico sobre datos, por ejemplo, si hicieron experimentos en el laboratorio de termodinámica o en el laboratorio de vibraciones y onda o lo que sea. Eventualmente ustedes estaban haciendo mucho del cálculo con Excel, pero en principio un buen tratamiento estadístico requiere poder hacer ajustes de curva y cosas así. Y ahora, al finalizar el curso, vamos, no en nuestra clase, pero durante el semestre se les va a dar herramientas para que puedan utilizar herramientas de estadística un poquito más robustas que simplemente calcular un promedio o una desviación estándar o usar ¿cómo se llama? El Capstone Project para, para el software, o sea, como software de análisis de datos. Ya, ¿qué otra cosa importante tiene el comando for? El hecho de que no necesariamente le tenemos que dar una lista al comando for. Existen formas mucho más comprimidas de entregarle un objeto que es iterable al for, y uno de estos es el objeto que se llama, la instrucción que se llama range. La instrucción range nos dice que es equivalente en cierto aspecto a una lista que va desde 0 hasta range -1. O sea, piensen que cuando yo digo range 9 para la instrucción for, equivale a que yo tuviese un elemento que fuese 0, 1, 2, 3, hasta el número 8. Y aquí siempre es uno menos del argumento que le estamos dando al range. ¿Ya? Entonces, probémoslo con nuestro código. Aquí yo tengo el mismo ejemplo que tenemos aquí. Si yo pongo que el número máximo es 9, o sea que nmax vale 9, y ese nmax que tenemos ahí, estoy haciendo un for n en range 9, porque aquí nmax vale 9, vamos a imprimir, y eso nos va a dar lo que le estaba comentando. Nos va a imprimir cada uno de los elementos que tiene range, y en este caso va a ser 0, porque parte de 0, 1, 2, 3, 3, y termina en 8. O sea, la instrucción range siempre va desde 0
hasta n max menos 1. Y eso va a ser importante para no crear confusiones. No parte de 1 y termina en n max, sino que parte de 0 y termina en n max menos 1. Pero a veces no necesitamos simplemente partir siempre de 0. A veces queremos tener un juego un poquito más amplio. Y para eso nosotros podemos entregarle más argumentos a la variable range, de tal manera que consideres el siguiente caso. Range, nmin, nmax y step. Y nosotros vamos a poder definir desde dónde parte, dónde termina y a qué cantidad de pasos nos vamos a referir. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo que es lo más fácil. Por ejemplo, yo tengo nmin que vale menos 3 y nmax que vale 9, la función range en principio va a partir del valor menos 3, algo va a pasar, y va a terminar con nmax menos 1, la misma comportamiento entero, o sea, va a terminar en 8. Pero tenemos una tercera variable que se llama step, y step nos dice el salto que hay entre elementos. O sea, que aquí yo le ponga step 1, quiere decir que al lado del 3 va a aparecer, del menos 3 va a aparecer el menos 2, menos 1, taca, 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 hasta el 7 y termina en 8. Porque el salto va de 1 en 1. Lo comprobamos con nuestro código y nos damos cuenta que esto va desde menos 3, menos 2, menos 1, 8. Y se acabó el for. Si yo cambio el step, lo pongo de 2 en 2, va a ir saltándose de 2 en 2. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7. Y cuando le sube 2, como se pasa del 9, del 9 menos 1, se pasa el 8, ahí acaba. No existe el 8 ni el 9. Yo le puedo poner que haya saltos de 5 o lo que sea, y menos elementos van a estar, pero van a estar, el delta paso va a ser eso que está definido con la step. Bien, entonces, porque ya se nos acaba la hora de la clase, de este bloque, van a hacer un trabajo en clase. Si lo hacen ahora, porque podemos dejar la clase más o menos hasta este punto, porque después, no, después vamos a hacer lo que está ahí, que va a quedar de trabajo para la casa, pero ahora, en vez de usar el comando while, van a hacer el mismo código anterior, pero utilizando la instrucción for. Ahora es relativamente un poco más sencillo porque no tienen que estar poniendo una condición de que cada valga hasta 100, sino que directamente pueden sumar generando una lista de elementos que vaya del 0 o del 1 al 100 y sumar utilizando el for. Entonces el mismo ejercicio lo pueden hacer ahora, si total ya casi se nos acaba la clase, nos quedan 2 minutos, va a quedar de tarea, o lo pueden seguir en el entrebloque si lo quieren trabajar, pero de tarea va a quedar este ejercicio, que ustedes lo pueden hacer, pero al bloque siguiente lo vamos a desarrollar, pero vayan visualizando. Vamos a escribir un código que vea si un número es primo o no. Entonces, primero que nada, se tienen que acordar que es un número primo y cómo lo podemos diferenciar de otros números que no es primo. Y vamos a tener la disponibilidad de poder usar ya sea la instrucción for, while, if, el módulo, la instrucción módulo, división entera o range. Ustedes pueden pensarlo como lo quieran hacer. Después, a la vuelta del bloque, vamos a hacerlo con más calma, pero ahí ustedes pueden jugar con ambas de estas dos cosas. Vamos a parar la grabación.